Muy bienvenidos, queridos oyentes, a nuestra segunda presentación sobre el tema de la falsificación. Quiero invitarles para que oren conmigo. Nuestro querido Señor, invocamos tu ayuda, tu presencia, tu dirección para este estudio. Queremos descubrir las cosas que tú has dejado escrito a través de tus profetas, Señor, para que lo entendamos los que vivimos en la generación final. Dirígenos hoy también, dele sabiduría a cada uno que estudia con nosotros. Dirige mis palabras y ayuda también para que en la parte técnica todo salga muy bien. Por Jesús, amén. Un muy pequeño repaso. Hemos estado viendo que hay líneas que son paralelas y hemos enfocado nuestro estudio o nuestra atención en la última hora sobre un episodio de 5 años, 2014 hasta 2019. Hemos mirado esa historia tanto en lo que se refiere al movimiento como a lo que aconteció en la historia de la Iglesia Católica Romana. Hemos visto que aquí hay dos hitos, que también llamamos los hitos de Concord y Exeter, y esto sería Boston, y esto sería el momento del juicio. Y hemos visto que esos hitos simbolizan el aumento de conocimiento y la formalización. Y desde luego aquí hay en esa historia un aumento de conocimiento. Conocemos esto en referencia a nuestro movimiento con esta dispensación, donde aquí se cumple una profecía que había sido dada 2 años antes. Aquí la unción. Y en 2018, eso sería 2016 y 2018, el clamor de medianoche con la declaración de un tiempo específico que se cumplió aquí en el año pasado. Bueno, lo interesante es, hay mucho que decir sobre ese estudio, por supuesto, y ustedes encontrarán muchos videos, pero lo interesante es que estamos viendo recientemente que esa historia también tiene su paralelo en la historia de la Iglesia Católica Romana. Este episodio aquí es la preparación o es una fase que se llama en la Iglesia Católica REPAM, abreviado, que significa Red Eclesiástica Panamericana Panamazónica, exactamente. Es un proyecto en el cual el Papa Francisco trató de apoyar problemas, necesidades en esa región, todos los países alrededor o que tienen que ver con el Amazonas, pero al mismo tiempo solucionar algunos temas que un pensador más progresista dentro de la Iglesia Católica, alguien que es más liberal, quisiera haber instituido, como por ejemplo resolver el asunto del celibato, o sea, tal vez abolirlo, tal vez adicionar soluciones como sacerdotes que sean hombres casados por las necesidades de esa región especial. Y aquí entonces comienza todo este periodo específico en la Iglesia con un sínodo de la familia, que se destaca por haber sido controversial o polémico, pero depende del punto de vista. Algunos lo ven como un buen comienzo o un comienzo significativo en la historia de Francisco. Recién había sido elegido papa el año anterior. Y él introdujo una nueva metodología cómo manejar los sínodos, que es bienvenido por muchos. Bueno, al mismo tiempo inicia aquí el proyecto de REPAM y la organización del sínodo que vendría a ser aquí en octubre de 2019, que fue hace pocos meses atrás. Todo ese tiempo aquí es un proceso del desarrollo de esos proyectos REPAM. No hemos hablado de eso en detalle todavía, vamos a enfocarnos sobre esto más adelante, un video más específico a ese tema. Lo que yo quería que veamos es que aquí hay una paralela. Tanto en la Iglesia Católica, esos hitos marcan eventos y momentos especiales y marcan una dispensación. Y aquí, en 2015, en nuestro movimiento, se dio a conocer el mensajero de esa dispensación. También podemos... Y
En 2015 en la Iglesia Católica se dio a conocer el proyecto REPAM al público. Aquí en 2016 se aportó una financiación tremenda para ese proyecto de parte de la Iglesia Católica en Alemania. Y en 2018 los ataques internos de la Iglesia contra Francisco. Viganò manifiesta su descontento, pide que el Papa deje su puesto, algo tremendo, ¿no es cierto? Y en 2019 Benedicto escribe una carta donde él indirectamente ataca al Papa también. Un Papa emeritus se opone al Papa que está en el trono. Y tenemos una paralela historia a lo que pasó en ese movimiento, porque igual en 2018 se levantó la oposición al mensaje de clamor de medianoche, y luego en 2019, poco antes de la conferencia que tuvo lugar en Alemania, en Wartburg, también hubo una separación y una grande oposición del líder hasta ese momento, Manuel Pippenja. Pienso que esos son paralelos que todos ustedes pueden ver fácilmente. Ahora mi pregunta era, con la que hemos terminado, ¿será esto casualidad? No parece, sí, pero bueno, esto es solamente un episodio aquí que hemos tomado una pequeña parte de todo el queque. ¿Será que podemos ver un patrón que se repite a lo largo de la historia católica quizás, o otras partes de la historia, o tal vez en otros momentos? Bueno, desde ahí queremos entonces emprender esta presentación y os invito a tomar unos pasos atrás en la historia. Voy a colocar primeramente una línea más amplia. Y ahora este estudio, queridos hermanos, es un estudio para recordar, es solamente un resumen. No es de hecho el estudio de por sí de la falsificación a nivel de los eventos históricos desde 1798 y antes. Esto ustedes pueden ver en varias presentaciones que también han sido traducidas al español de la hermana Tess. Más para enfocarnos en esto, eso es, digamos, la base de partida. Quiero repetir y hacer un resumen de esa historia. Y luego vamos a añadir muchas cosas más que desde entonces se han estado entendiendo. Entonces esa línea aquí es la historia de la iglesia verdadera, la iglesia de Dios. Es una historia que estamos familiarizados con ella, me imagino, bastante bien. Comienza esta historia con un periodo de oscuridad, 1260 años. Hasta 1798. Y una cosa que quiero destacar aquí son periodos específicos. Llamamos este periodo donde la iglesia de Dios es oprimida un periodo de dispersión. Voy a colocar una D aquí. Todo ese tiempo la iglesia es dispersa, es pisoteada, es perseguida, las Biblias quemadas, hecho imposible para el ser humano, casi imposible de encontrar la verdad. ¿Por qué? Porque la Iglesia Católica domina Europa, domina los pueblos y hace según su voluntad. Este periodo termina porque la Iglesia Católica no cumple con el papel que debería cumplir según quien manda a la Iglesia Católica. Si eso es la Iglesia de Dios, la otra iglesia es la Iglesia de Satanás. Si esa iglesia es dirigida por Dios, esa iglesia es dirigida por Satanás. Entonces en ese periodo Satanás tiene éxito, la iglesia hace lo que él pide y tienen desde luego la hegemonía en Europa. Pero hacia el final de ese tiempo, 25 años antes de 1798, en 1773, por la presión política de los reyes europeos, el Papa en aquel entonces toma la decisión de cerrar la orden de los jesuitas.
Los jesuitas, no obstante, eran un pilar esencial en el trabajo que la iglesia tenía que llevar a cabo. Y ese trabajo era un trabajo asignado por Satanás a esa iglesia, perseguir al pueblo de Dios y dominar a los reyes en Europa. Ahora, si tú sacas esa orden, entonces esos dos trabajos no pueden ser cumplidos y desde luego no había más persecución, termina la persecución y termina también el dominio de la iglesia sobre Europa. La iglesia básicamente se suicidó. Claro, la presión venía de los mismos reyes que sentían esa opresión, que no querían esa opresión, ese control de parte de la iglesia, y la iglesia no comprendió en aquel momento lo que estaba haciendo. Desde luego termina el tiempo de la dispersión del pueblo de Dios, que es libertado en aquel entonces. La siguiente fase, entonces, es una fase de reunión. Esta es una historia que hemos visto bastante, obviamente, en nuestra iglesia. Y aquí esa historia la llamamos también la historia millerista, con los hitos de 1818, cuando Guillermo Miller recibe el aumento de conocimiento. Es ahí cuando ese hombre empezó a investigar las Biblias, estudiar profecía, entender todo lo que él iba a proclamar en los años consecutivos. Y en 1833 él recibe los credenciales para poder predicar en las iglesias. Ese periodo es un periodo de reunión donde Dios procuró juntar a su pueblo. Y eso de juntar a su pueblo tiene un propósito. No solamente es hacer bien al pueblo, no solamente es perfeccionar al pueblo, no solamente es libertar al pueblo, sino es alistarlo para la venida de Cristo. Sabemos que, según los testimonios de Elena White y por supuesto los milleristas mismos, Jesús estaba alistándose para venir y recibir a esa generación en la segunda venida. No lo pudo hacer, no funcionó por el mismo comportamiento de ese pueblo en aquel entonces. No entendieron el mensaje, no llevaron a cabo completamente ese propósito y por lo tanto, después de un periodo de 46 años, ellos nuevamente entran en una fase de dispersión. Este momento de dispersión es marcado por desde el chasco de 1844 y dura no tan largo como el periodo primero, va solamente hasta 1850. En 1850, no dura hasta ahí, pero ese es un momento, sí, dura hasta ahí, exactamente, la dispersión dura hasta ese momento, porque en ese momento Elena White recuerda o recibe la instrucción que tiene que recordar las cenas antiguas, que tiene que volver a la historia de aquí, que tiene que imprimir nuevamente lo que habían estado imprimiendo. Y aquí, como un producto famoso, sale el diagrama de 1850, que básicamente es una copia idéntica del diagrama que había salido en 1852. ¿Ok? El famoso diagrama de 1853. Bueno, ellos repiten los textos que habían enseñado antes, repiten las verdades que habían estado enseñando antes, y hay un reavivamiento y entran en una fase de reunión en 1850. Esa reunión es destinada nuevamente para preparar el pueblo para la venida de Dios. Todavía estamos en esa misma generación de los milenaristas que habían pasado por el chasco, pero después habían despertado y estaban alistándose para ser llevados al cielo. En 1863, no obstante, ellos cometen otro grave error y ellos rechazan las verdades fundamentales que aquí habían sido recordados y que habían apuntado a las cosas que Dios le había enseñado a su pueblo en ese periodo. Aquí nuevamente hay un diagrama que marca esa historia, eso es interesante, ¿no? Los diagramas proféticos marcan lo que el pueblo cree. El diagrama de 43, el diagrama de 50 y el diagrama de 63, que ya saca muchas de las verdades que los diagramas anteriores tenían. Casi tiene poco texto, casi no tiene texto, etc. Esos son
historias que hemos explicado en otras presentaciones con detalle. Ok, entonces, ¿qué pasa si el pueblo hace eso? Obviamente entra nuevamente en un periodo de dispersión. Hay un periodo largo de dispersión. En ese periodo hay intentos del Señor de reanimar a su pueblo. Tenemos 1888. Ya. No, un momento. Eso es 86. Y eso es 1888. ¿Qué acontece? Conocemos la historia de 1888, es una historia famosa dentro de nuestra iglesia. Dios elige dos hombres, dos jóvenes, Waggoner y Jones, para predicar el tercer mensaje angelical, para preparar el pueblo para la segunda venida de Cristo. Algo que la mayoría de nosotros conoce solamente bajo el término de la justificación por la fe. Pero justificación por la fe solamente era un detalle del mensaje del tercer ángel. Bueno, lo prepara al pueblo, pero como sabemos bien, el pueblo rechaza. En 86, el presidente de la iglesia adventista en aquel entonces, John Butler, publica un libro sobre Gálatas, donde él expone su posición frente al asunto de la ley en Gálatas. A esto se opone Waggoner, y en el mensaje de 1888 esos dos lados están luchando uno contra otro. Y nosotros lo que decimos es, aquí hay Waggoner, pero ni Waggoner ni Butler estaban perfectamente correctos en lo que decían. Lena White dice esto. Y marcamos aquí un momento donde uno está mitad correcto y mitad falso. El otro lo mismo, mitad correcto, mitad falso en lo que enseñan. Tenía mucha luz y verdad Waggoner acerca de la ley y de la justificación y el perdón del pecado, pero no era completamente correcto todo lo que él entendía. Él se oponía a cosas que eran correctas, que Butler por su parte entendía bien, pero él también no entendía todo correctamente. Entonces tenemos esa controversia aquí, y esa controversia significa que el pueblo no entendía la verdad correctamente. Desde luego Cristo en esa historia no podía venir. Eso es muy resumido, por supuesto, pero eso es la gran lógica. Ese periodo ahora duró mucho tiempo, el Señor tomó mucho tiempo, hasta 1989, lo que nosotros conocemos como el tiempo del fin, donde esa historia ha llegado a nuestra generación. En nuestra generación, el Señor nuevamente levantó a un reformador, tanto como aquí había levantado a Guillermo Miller. Y estamos ahora en un periodo de reunión y estamos en el último periodo de reunión. Hay manera como demostrarlo, pero eso no es parte de ese estudio ahora. ¿Ya? Eso es el último periodo de reunión que va a desembocar en la segunda venida de Cristo, sí o sí, para esa generación. Entonces, la lógica, empezamos con la Edad Medieval y el tiempo del levantamiento de nuestro pueblo en el movimiento de los mileristas. Después de una dispersión, lo que antes solíamos también, o solemos todavía llamar tiempo de oscuridad, ¿ya? Surgió un tiempo de reunión. Después otra vez una dispersión, después una reunión. Una dispersión y una reunión. La generación de los mileristas estaba 3 veces muy cerca de la venida de Cristo. 44 en los años 60, fines de los años 60 y 88, ese periodo. Cristo estaba intentando de venir, estaba haciendo lo posible, pero el pueblo no seguía las instrucciones completamente. Bueno, Satanás, ¿qué mejor cosa él puede hacer que estudiar la palabra de Dios? Conocemos esa astucia y la lógica que está en ello. Él nunca elaboró un plan completamente distinto. Él ha visto que Cristo era el medio para salvar a la humanidad. Desde luego, él implantó la idea de un anticristo. Él trató de hacer lo mismo. Ya hemos visto eso
en muchas presentaciones estamos demostrando esa lógica de la línea de anticristo, ¿no es cierto? La línea de Cristo y anticristo, una copia bastante cercana. Ahora, lo que estamos entendiendo recientemente es que esta historia aquí es una historia donde Dios procura reformar a su pueblo. Y Satanás está en un dilema desde este punto aquí. Aquí la iglesia, que había estado gobernando 1260 años, un periodo extremadamente largo, control total sobre la tierra en las manos de la Iglesia Católica, aquí se acabó. Y no había esperanzas que algo puede cambiar en esto. El mundo cambió rápidamente. Se liberó de ese yugo de control de la Iglesia sobre el Estado. Se liberó de las instituciones católicas. Lo empujó, sacó de ella sus bienes, sus terrenos, su potencial para gobernar la tierra y controlar los reyes. Desaparecieron los reyes luego. Había cambio de sistemas, ¿no es cierto? Democracias, presidentes, elecciones y toda esa cosa lo hizo muy difícil para la iglesia mantener lo que aquí él había tenido en sus manos. Entonces Satanás, como estamos diciendo, y creo que todos estamos conscientes de que él es un buen estudiante de la Biblia, pero tal vez nunca habíamos visto hasta qué punto él realmente estudia y pone eso en práctica. Y ese estudio aquí muestra de una manera escalofriante cómo él ha estado copiando a la historia del pueblo de Dios. Entonces partimos con aquí. 1798. Esto es obviamente esa historia. Satanás necesita un plan para llevar esa iglesia que está en dispersión, para sacar y levantar esa iglesia de su estado. Y lo que él hace, él copia esta línea. Él copia lo que Dios hace para tener el mismo resultado. Y la verdad es eso funciona bastante bien. Estamos entonces en un periodo un poco extendido aquí, de unos 100 años más o menos, de dispersión de la iglesia, cuando él hace una cosa, y estamos en 1899. Ustedes se van a dar cuenta aquí que la diferencia entre las fechas son 100 años. 100 años casi al año. No siempre logra hacerlo exactamente 1899, sino 1898, es 1899, es un año, son 101 años. Pero eso varía a través de esa historia, como vamos a ver. Él está atrasado 100 años a esa altura de imitar esa historia. ¿Qué hizo Dios aquí? ¿Cómo logró Dios a reunir su pueblo que estaba aplastado? Un pueblo que no estaba organizado. Tenemos muchas pequeñas iglesias reformadas, protestantes, sí, pero no había unidad, no había un mensaje verdadero. Estaban todos, como Elena White los llama, se habían convertido en hijas de Babilonia, de la gran ramera. Entonces, ¿qué hace Dios? Él levanta un reformador. La misma cosa aquí Satanás iba a hacer. Y de hecho, él elige un hombre, Eugenio Pacelli. Ese hombre más tarde va a ser papa. Aquí él es ungido como sacerdote en ese año. Un hombre de una familia importante para la historia de la Iglesia Católica. Era una familia de abogados y ellos prestaron su servicio a la Iglesia Católica. Su padre, su abuelo también habían tenido el mismo oficio, abogados para la Iglesia Católica. Entonces Eugenio es abogado, pero también él quiere ser sacerdote y él es sacerdote, llega a ser sacerdote. Pero quiero revisar una fecha aquí, un momento.
Eso es aquí el periodo, ¿no es cierto? El periodo de reunión, ese periodo que Satanás quiere lograr, quiere imitar lo mismo. Entonces es una larga historia esa reunión, pero aquí hay unos detalles, a un aumento de conocimiento en 1818 y 1833, la formalización del mensaje del pueblo de Dios. Entonces él hace lo mismo. 100 años estamos de diferencia. Entonces en 1900, es aquí, 1900, no 18, sino 17, él hace algo muy similar. En ese año llegan los 3 mensajes de Fátima, o también conocido como los 3 secretos. Las apariciones en Fátima, en Portugal. Esto es en una fecha muy importante para la Iglesia Católica, un día festivo, el 13 de mayo, 17. Ahora acontece que en el mismísimo día, el 13 de mayo del mismísimo año, 1917, Eugenio Pacelli es hecho obispo. Lo que obviamente en ese momento no pudo saber, pero luego cuando se enteró años después, él entendió que eso no era una coincidencia. Él entendió que él era el primer papa que aceptó esos secretos en Fátima como realmente un mensaje de Dios y que tenía que tomar eso en serio y poner en práctica lo que María pidió a través de la voz de esos niños. ¿Ok? Interesante es, si miramos un poco más en detalle, que aumento de conocimiento dibujamos así, ¿no es cierto? Algo que más y más y más y más se levanta, más información, más comprensión. De hecho, Miller había empezado a estudiar en 1816 y no en 18 concluyó sus estudios. Entonces aquí hay un aumento a través de esos años. También aquí el aumento empezó en 1916, donde María no había aparecido, pero un ángel había aparecido de antemano a los niños. Aquí en mayo es la primera aparición de María, entonces el ángel prepara el camino. Bien claro lo deja esto también a los niños, que está preparando para que ellos puedan recibir el mensaje de María. Ahora, el mensaje de María es un mensaje triple. Son 3 secretos. Y esto para nosotros parece nada casual, porque el mensaje que Dios tiene para con su pueblo aquí en ese periodo, ¿cómo lo llamamos? El mensaje de los 3 ángeles. El mensaje de los 3 ángeles que llega a través de Guillermo Miller para esa generación es copiado por Satanás para su iglesia, para levantarla de esa dispersión y lo convierte en 3 secretos o 3 mensajes de María para los niños. El primer mensaje es algo así como es un mensaje de lo malo que acontece en la iglesia, un mensaje de temor, y causa temor también. Necesita que la iglesia se levante de su estado de abominable desde el punto de vista de María. Luego hay un mensaje de gloria y luego un mensaje de juicio. Es algo sumamente copiado de los 3 mensajes angelicales. Bueno, pero eso ustedes todos pueden ver en la presentación de la Manatés sobre la línea de Fátima, ¿ok? Lo que él empezó a presentar en 2018, correcto. Ok. El primer mensaje, el primero de temor, es una visión de infierno. El segundo mensaje es donde María pide que se dedique Rusia a la Iglesia Católica Romana, o algo que también se entiende como la Segunda Guerra Mundial. Y el tercer mensaje es un mensaje de juicio. Ok. En ese mismo momento, él es hecho obispo en esa misma fecha, pero también él termina una obra, la Ley Canónica.
La ley canónica es... Él no hizo solo eso, pero su participación de Pacelli era principal, primordial. Es algo así como la ley de la iglesia, cómo funciona la iglesia, cómo es el arreglo de todas las instancias, quién elige quién, qué funciones, qué límites, qué autoridades tiene el Papa. Todo eso es una tremenda obra que pone regla a toda la función de la Iglesia Católica Romana en el mundo. Y la primera vez que la Iglesia hace algo así. Se habían hecho algunas cosas, pero esos no fueron sistemáticamente elaborados y colocados en una obra. Ahora Pacelli hace esa gran obra y concluye en ese año ese trabajo. Bueno, 1933, 100 años, 1933. Ya Pacelli ya es papa, y lo que él logra aquí es algo muy importante de su punto de vista y algo importante en ese plan. ¿Por qué? Porque quien bajó el papa de su trono aquí era Francia, la Francia de la Revolución. Francia invade el Vaticano, toma al papa preso, etcétera, etcétera, ¿ok? Y Francia en la Biblia es representado como el rey del sur. Entonces, para levantarse, la lógica dice que, bueno, tiene que ser combatido ese rey del sur. Y desde luego, así es el mensaje de María de Fátima. El segundo mensaje dice, conságrame a Rusia. Eso es lo que ella pide literalmente en el segundo mensaje. La iglesia, como no acepta los mensajes, tiene dificultad de poner eso en práctica. Hay luchas, algunos piensan que los niños solo quieren exaltarse, que no es verdad. Y toma un tiempo, y ese papa recién entonces, Pacelli, cuando él ya es el Pío XII, él en 1933 está en posición de poner eso en práctica. Y quiere consagrar a Rusia, pero Rusia, ¿dónde está Rusia en 1933? Rusia es una potencia que al mismo tiempo, aquí, en 1917, que la iglesia estaba empezando a levantarse, a recuperarse, a reunirse, Rusia se había convertido en el rey del sur, en el nuevo rey del sur, por el ateísmo que había adoptado. Desde luego sucedieron en Francia. Esos son detalles que me imagino que ustedes conocen desde los estudios sobre Daniel 11, 40, 45. Okay, entonces eso es el enfoque y por lo tanto, lógicamente, María pide, pero nosotros sabemos que eso fue no María, sino el diablo mismo que pide ese trabajo, que tiene que conquistar o consagrar, como lo llama, Rusia a la iglesia. Bueno, consagrar a Rusia a María no es otra cosa que conquistar Rusia para María. Porque ¿cómo puedes lograr que un país se consagre a Rusia, que es un país ateo? ¿Cómo logras que un país se somete, que es un país ateo? Entonces eso no significa otra cosa que conquistar a Rusia. Entonces, ¿cómo conquista uno a Rusia? Esa iglesia está recién levantándose, recién formándose, recién está entrando en una fase de reunión, no tiene poderes, recién le habían devuelto en 1929 los estados del Vaticano, o el Estado del Vaticano, una pequeña porción de lo que había tenido antes. Entonces, todo esto es muy débil todavía para conquistar a Rusia, para cumplir con ese deseo del segundo mensaje. Entonces, lo que hace la iglesia, lo que hace Pío XII, Pacelli, él hace una alianza. Él hace una alianza con una potencia que supuestamente le puede cumplir ese deseo. En 1933, la alianza con Adolf Hitler y la Alemania del Tercer Reich. La idea es que Hitler hace esto, lo que el Papa pide de él. Y realmente encuentra un aliado, porque para Hitler la Unión Soviética es un enemigo. Es uno de sus metas que él quiere subyugar. Hitler tiene esas ideas que tiene que expandir Alemania a esas áreas, que tiene que proveer nuevo Lebensraum para la raza ariana, etc. Todas esas ideas, fantasías. Y parece que justamente ha encontrado la potencia perfecta para cumplir con sus planes. ¿Hace sentido esto? 1933.
1995, 45, 100 años, ¿ya? Ustedes ya tienen esto presente, casi a veces 101 años. ¿Qué pasa aquí? Eso es el chasco. ¿Qué tiene que pasar aquí? Es un chasco. Es un chasco. Alemania pierde. La potencia que debería entregar al rey del sur en un plato de plata, ya la cabeza al papa, falla. Él mismo es conquistado, falla el plan, mal elección. No había sido una buena elección elegir a Hitler. Hitler falló, no logra conquistar a Rusia. Es el mismo conquistado por Rusia y los otros aliados. Ok, entonces entra tenemos un chasco, tanto como teníamos un chasco aquí en la historia de nuestra iglesia, y entra entonces la Iglesia Católica Romana en una fase de dispersión. El mismo Papa trata de revertirlo, trata de levantar la iglesia, trata de levantar la cabeza. ¿Y cómo lo hacen? ¿Cómo lo puedes hacer? Pues el diálogo de la iglesia es con María, supuestamente. María que pide esas cosas. Y si María no bendice es porque ellos no han cumplido, no lo han hecho bien. Entonces aquí, en 1850, y en ambos casos, ese diagrama aquí sale el 1 de noviembre. Y aquí en 1950, 100 años después, el 1 de noviembre, la Iglesia Católica saca el dogma de la ascensión. Esto es algo para halagar a María. ¿Ya? El dogma de la ascensión dice que María no murió en la tierra, sino ascendió a los cielos. Ok. Ustedes tienen, como ya dije la última hora, en el PDF que hemos preparado para esa serie. En la primera página, estamos en la página 6. Ustedes tienen esos detalles un poquito más resumidos. No solamente en este año Pío XII saca ese dogma, sino también él hace un segundo intento de consagrar Rusia a María. Lo había hecho aquí a través de esa historia, no funcionó. Y lo que él hace aquí es entonces, él reúne los obispos y trata de consagrarla. Él falla de hacerlo, no obstante de hacerlo tal cual como él le había pedido. Si yo recuerdo bien lo que él hace, él dedica no solo a Rusia, sino a todas las naciones a María. Y eso no es lo que él quería. ¿Cómo se sabe que eso es lo que él quería? Porque hay una voz. En esta historia hay aquí una voz, a pesar del reformador. Y esa voz que dirige el pueblo por mucho tiempo, hasta aquí esa historia, es la voz del profeta Elena White. Surge aquí en ese periodo. Ellen Gold White. De la misma manera, Satanás prepara una joven aquí y ella llega a ser la profeta para la iglesia y se llamaba Lucía. ¿Y alguien sabe el apellido? Dos Santos. Ambos nombres son significativos porque Lucía significa luz o ¿no es cierto? O el nombre aquí, Ellen. Ellen, Helena, significa iluminar. Significa la misma cosa. Blanco también está ahí, ¿no es cierto? Y santos, la luz santa, no sé, es algo similar como aquí. Y ella es la profeta de la iglesia. Pero, igual como la historia de nuestra iglesia, la profeta es rechazada a veces por algunos. Unos ni creen en ella, otros la aceptan y quieren cumplir el mensaje de ella. Tanto se repite esto aquí en esa historia. Entonces, ella es la persona que sabe decir, ¿eso fue aceptado por María o no? En ese caso, él dije, qué lindo que habían hecho eso, qué lindo que habían consagrado a María, pero no fue tan así como él había pedido. Y varias veces en el futuro, cuando otros papas tratan de hacerlo, él levanta la voz declarando su aprobación o su desaprobación.
¿Qué tiene que pasar como la siguiente cosa? En 1963 hemos visto en esa historia que la iglesia se organiza y le rechazan los fundamentos proféticos. En 1962 estamos siempre 100 años de diferencia. Un año más, un año menos. ¿Ya? Es el famoso Segundo Concilio del Vaticano, o el Segundo Vaticano también, como se lo llama. En el Segundo Vaticano se toman decisiones importantes. La Iglesia trata de cambiar el curso, trata de salir de esa tradición de la Iglesia medieval y quiere modernizarse. Ha entendido que ha llegado a otro siglo y quiere cambiar cosas. Esas cosas son cosas como que simplemente cambiar el idioma de la misa en todo el mundo, que ya no sea latín para que la gente lo pueda entender, etc. Ya es tiene que ver con una reorganización de la iglesia. Organización. Y obviamente aquí la iglesia se había organizado la primera vez formalmente como una iglesia. La iglesia adventista del séptimo día, 1963. La misma cosa. 100 años de diferencia. Es la misma historia, queridos hermanos. Creo que a esa altura ustedes ya ven que es la misma historia. Es una copia. Por eso le llamamos ese estudio la línea de la falsificación. Satanás ha estado copiando, queriendo lograr el mismo resultado. Pero en esa modernización, el Papa en aquel entonces lo que él hace es rechaza el mensaje de Fátima. Y eso es específicamente el segundo mensaje de consagrar Rusia. Ahora, entonces, él hace cosas bien y hace cosas mal, tanto como la Iglesia Adventista había hecho cosas bien, se había organizado, eso era muy bien, pero había rechazado el mensaje profético que Dios había elaborado aquí mediante sus mensajeros. Tenemos la misma historia. Y por lo tanto, este periodo que inició una reunión por el dogma a favor de María, elevándola a ella al cielo, el pueblo de la Iglesia Católica cae nuevamente en una dispersión de aquí en adelante. Y esto es, hasta hoy en día, tema de controversia. Hay una fracción cada vez más fuerte de católicos conservadores que luchan por volver a una situación pre-Segundo Vaticano. Para ellos, todo lo que pasó a partir de aquí es abominable. Hasta que los papas que se eligieron de aquí en adelante son abominables y no son reconocibles, no son papas que deberían ocupar el puesto, no lo aceptan como papas. Es una extrema conservadora, una ala conservadora extrema dentro de la Iglesia Católica Romana. Tenemos un claro periodo antes y después del Vaticano. El Papa actual quiere incorporar el Vaticano II. Eran los jesuitas que habían empujado las ideas en esa conferencia. Ok, entonces a continuación de esa línea de falsificación, 1986, pero 87 sale otro libro. Aquí tenemos esa obra de Butler y aquí tenemos un libro de un hombre, de un jesuita, que se llama Malaquías Martín. Lo que Malaquías Martín hace, él critica a la orden de los jesuitas. Él critica y él dice que ellos traicionaron al Papa. ¿Ya? Ellos traicionaron porque ellos tienen otros planes, ellos tienen otras ideas. A esa altura, ¿quién es Papa? Juan Pablo II. ¿Ya? Eso es un papa conservador, un papa que no está a favor del Vaticano. Estamos volando por la historia aquí. Disculpa que estamos haciendo esos grandes saltos, pero eso es simplemente para producir esa línea, esa visión total. Vamos a tomar más tiempo para entrar en detalles de esa historia. No todo, pero algunos detalles vamos a profundizar. Entonces Martín escribe un libro que se llama Los Jesuitas,
Déjenme ver. Los jesuitas, la Sociedad de Jesús y la traición de la Iglesia Católica Romana. The Jesuits, no sé si en español es ese libro, The Society of Jesus and the Betrayal of the Roman Catholic Church. Entonces, eso es su idea. Sale un libro aquí importante, en 1989, tenemos entonces una situación donde tenemos dos lados. Igual como aquí, el líder de la iglesia, ese es Juan Pablo II, es mitad correcto, pero también es mitad falso. Es mitad correcto en aliarse con los Estados Unidos y derrumbar a Rusia, a Rey del Sur. Pero es mitad falso en rechazar a la reforma que la iglesia ha visto a partir del Vaticano II. Mitad falso, mitad correcto. La contraposición son los jesuitas, que también mitad falso y mitad correcto. Mitad correcto en apoyar Vaticano II, la reforma, mitad falso en rechazar los planes de conquistar el mundo o conquistar el Rey del Sur. Entonces, eso es un periodo de dispersión. Y aquí podríamos tal vez colocar diferentes fechas, pero lo que yo quiero decir es que cuando aquí el Señor levantó a un reformador, Jeff Pippinger, para reformar el pueblo y reformar la última generación del adventismo, de la misma manera, en la línea de la falsificación, el diablo levantó a un hombre. Y ese hombre es Jorge Bergoglio, o Papa Francisco, para reformar el pueblo. Él va a guiar el pueblo hasta el fin. O podemos colocar aquí, por ahora, la fecha de 2013, cuando él fue elegido Papa. Entonces, estoy diciendo que en la lógica de dispersión, reunión, fase de dispersión, fase de reunión, fase de dispersión, ahora la Iglesia Católica se encuentra en una reunión. Hablando de la perspectiva católica romana, Francisco es bueno. Francisco es la salvación de la iglesia. Él es el reformador de la iglesia. Hay que seguirle a él. Él tiene planes que van a llevar la iglesia a la reforma. Va a conseguir levantar la iglesia donde siempre ha querido volver desde que él estaba gobernando la tierra antes de 1698. Entonces, él es un buen papa, vale la pena apoyarlo. Él es progresista, él es liberal, él es moderno, y eso va a dar mucho que hablar para nosotros en las siguientes presentaciones, donde queremos mirar esa historia de este papa, lo que él hace, cómo él llegó ahí y cómo reaccionan los que están en contra de él, más en detalle. Entonces, resumiendo, hemos dicho que hemos preguntado si esta historia que habíamos estado viendo en la primera presentación aquí, 2014-19, es una mera casualidad, y creo que hemos respondido ahora con esta línea que no es una casualidad, que podemos ver cómo Satanás ha falsificado la historia del verdadero pueblo de Dios con su iglesia, paso por paso, con una perfección que es impresionante, salvo que les ha atrasado o ha estado atrasado 100 años. Obviamente, él tenía que ver para copiar, y simplemente le tocó 100 años después poder llevar a cabo esas reformas. Muy bien. Entonces, sean bienvenidos aquí para continuar nuestra serie. Vamos en la siguiente hora a entrar más en esos detalles y cerrar en este momento con una oración. Padre nuestro, es fascinante ver cómo tú nos revelas la historia de esa tierra. La historia nuestra hemos entendido hace un tiempo, y ahora vemos que el anticristo o Satanás con su iglesia han estado copiando. Esto es más que interesante. Esto es una confirmación de la línea verdadera. Esto es una aprobación de lo que tú has hecho y de lo que nos has permitido comprender.
Te agradecemos mucho por esto, Señor. Es increíble, es muy especial y muy solemne poder ver esas cosas. Pedimos que ayudes a los hermanos a poder seguir esa lógica y entender de la manera correcta este estudio. Por Jesucristo. Amén.